Siguiente patrón, tracciones y empujes, son patrones diferentes, pero lo vamos a ver juntos, ¿vale? Porque las consignas o las claves y demás son similares, ¿vale? Empujes, separo la carga de mi centro de masas, o tracciones, acerco la carga a mi centro de masas. Cuando trabajo body weight, yo soy la carga. Entonces, me empujo del suelo o me acerco al elemento que esté haciendo, ¿vale? Como os digo, son patrones diferentes, pero como tienen los elementos a nivel de rangos articulares seguros y demás son similares, lo mantenemos. Vale, cuando yo hago tracción o empuje, si quiero ser eficiente a la hora de aplicar fuerza, tengo que mantener, yo quiero aplicar fuerza digamos de dentro a fuera, tengo que mantener la estabilidad central. Entonces, un requisito común que vamos a mantener es mantener la alineación del raquis. Yo no hago, o sea, si quiero empujar, haciendo esto o haciendo esto, aplico más fuerza aquí, ¿vale? La alineación del raquis, y hablamos siempre del rango neutro. Recuerdo que el neutro no es un punto fijo, sino un rango. Además, se ve claramente como cuando yo empujo, desde aquí, por ejemplo, a 2 manos, voy a acabar moviendo la columna torácica o dorsal, es lo mismo, ¿vale? Torácica o dorsal y la cervical, pues me quedo aquí, y la lumbar no se mueve tanto, se puede mover un poquito, pero no tanto, ¿vale? Deberían hacer un poquito más el empuje de las caderas, si estoy empujando desde el suelo, de pie. Desde la extensión de cadera se transfieren las fuerzas, gracias a la estabilidad del core o de la columna lumbar, al miembro superior, ¿vale? Empujes y tracciones. Entonces, como punto clave, a priori vamos a mantener las curvaturas naturales, ya sea un ejercicio sentado, de pie o lo que sea. Ya sabemos que sentado y con la cadera muy flexionada nos va a costar más a nivel de columna lumbar. Y además, cuando yo estoy cargando, esto un poco aplicable a todos los patrones, a mí lo que no me interesa en la columna lumbar es que salga del rango neutro cuando se están generando fuerzas contra la columna lumbar. ¿Cuándo se están generando fuerzas de compresión? O sea, están aplastando la columna lumbar principalmente. ¿O qué sería la principal fuerza que nos comprime a nivel de columna lumbar? La gravedad es una de ellas y las cargas que tenga por encima, pero cuando yo más sufro fuerza, la estoy generando yo mismo, es por la musculatura. La musculatura grande de la espalda, o musculatura a lo largo del abdomen, cuando se contrae, comprime mi columna. Y hemos dicho que para aplicar fuerza yo necesito que esto se sujete, sea estable. Cuando yo voy a aplicar fuerza, esa musculatura se va a contraer para que esto sea estable y yo aplique fuerza. Ese es el punto en el que yo más fuerza compresiva voy a generar. Es decir, somos nosotros mismos nuestra mayor fuerza compresiva. Esa musculatura que se contrae y que nos comprime la columna lumbar. Por eso, cuando yo voy a hacer mucha fuerza, como criterio de seguridad, me interesa mantener la columna lumbar en su rango neutro, porque voy a comprimir mucho para aplicar fuerza. Eso lo iremos viendo cuando veamos más el tema del core, como ya los estudios han demostrado que la musculatura que es más activa, o sea, los ejercicios que más activan esta musculatura, no son ni las planchas, ni el crunch, ni nada. Es una sentadilla por encima del 80-85% del RM, una dominada por encima del 80-85% del RM. Cuando tengo que tirar cargas altas, esto se comprime para yo aplicar fuerza, para tirar, para empujar, para lo que sea, ¿vale? Entonces me interesa mucho mantener el rango neutro para hacer fuerza, esto es aplicable a todo, ¿vale? Entonces, empujes y tracciones, decimos, número 1, columna neutra. Cuando estoy sentado y con las piernas muy flexionadas, ya sabemos que va a haber un poquito de flexión, con lo cual, regular. ¿Pasa algo? No pasa nada, es carga que se lleva a mi columna. ¿Bueno o malo? No, es carga. Depende, pues si tengo una persona con una hernia lumbar L5-S1 muy grande, que es posterior y demás, a lo mejor los ejercicios con mucha fuerza en los que estoy aquí sentados, os ubicáis, por ejemplo, el remo gironda, que estoy aquí muy flexionado, pues como ya sé que sí o sí va a haber un poquito de flexión ahí, y encima voy a meterle carga compresiva, porque voy a tirar muy fuerte, se va a comprimir para que yo haga fuerza, pues a lo mejor a esa persona no me interesa esa posición para hacer el ejercicio, a lo mejor porque es una carga excesiva para la lesión que tiene ella. Si yo trabajo con los dos pies aquí en extensión, voy a tender a extender más, pues a lo mejor me interesa una posición que me favorezca más mantener la columna neutra, que sería a lo mejor aquí, una en flexión, otra en extensión, eso me facilita más mantener la
mantener esta alineación, ¿vale? De hecho, cuando voy a empujar fuerte, de forma natural no hago esto. Me coloco porque esto es una posición más estable que me permite mantener más estabilidad, más rigidez en mi columna lumbar y aplicar fuerza, ¿verdad? Pues a lo mejor con una persona con dolencia lumbar y más, me interesa un poquito más eso. Vale, punto número 1, solventado, columna neutra, en la medida de lo posible. Ahora sí, más específico a los empujes y tracciones, sería, a nivel de rangos articulares seguros, todo lo que conlleva el hombro, ¿vale? Obviamente mano, o sea, muñeca, codo y demás. Pero el codo tiene un movimiento en un plano y es más raro que en este tipo de movimientos se salga de su rango neutro, ¿vale? Chequeamos que va bien. Este segundo vídeo. Vale. El hombro. El hombro, yo creo que por excelencia, bueno, yo creo no, lo podemos ver estadísticamente, es la articulación más lesionada en los gimnasios. La articulación más lesionada en los gimnasios. Por lo menos que se sepa, porque claro, hay otro tipo de lesiones, como son las hernias lumbares y demás, que son como más a largo plazo y la puedes identificar a posteriori y no asociar al gimnasio. Pero bueno, por lo pronto el hombro es una articulación por excelencia que se lesiona. Es una articulación por excelencia inestable, porque la cabeza del húmero, bueno, no es una articulación, como ya sabéis, el hombro son 7 articulaciones, pero principalmente la articulación glenohumeral es la cabeza del húmero metiéndose en la glenoides, es decir, en el hueco de la escápula. Y es una articulación que tiene poca congruencia, es decir, que no tiene mucho sostén de por sí. No, el cuenquito de la escápula no abarca mucha cabeza del húmero. No es como la cadera sí que envuelve más, ¿vale? La cadera envuelve más la cabeza del fémur, que por cierto, ayer hablábamos de los chinos y demás en la sentadilla, y nos dije que estadísticamente también los orientales, la cabeza del hueco que tiene el ilíaco para envolver la cabeza del fémur es un poquito menor en los orientales, es decir, ellos tienen más libertad de movimiento en la cadera gracias a que el ilíaco envuelve menos la cabeza del fémur, ¿vale? Pero a lo que voy, en el hombro no lo envuelve tanto, entonces es una articulación más inestable, es más fácil dislocarse un hombro, que se salga, ¿vale? Hablo de hombro recurrentemente, pero sabéis que me refiero en este caso a la articulación glenohumeral. Es muy raro ver que alguien se disloque una cadera. Vamos, yo no he visto nunca, puede haber, pero es muy raro. Pero sí que conocemos toda gente que se haya dislocado el hombro, o lo hemos oído, la típica persona que se lo coloca el solo, además hay gente que recurrentemente se le disloca el hombro, ¿vale? Entonces, para compensar esto, pues existen una serie de estructuras que sujetan un poquito más el hombro. Al igual que en la cadera existe lo que se llama el labrum, que es, si este es el hueco y esta es la cabeza del fémur, pues hay algo entre medias que sujeta todavía un poquito más y que es blandito y que amortigua fuerzas, ¿vale? Se llama labrum. En la rodilla serían como los meniscos, más o menos, para que hagamos una equivalencia. Y luego hay un montón de ligamentos que sujetan la articulación, ¿vale? Entonces, las personas que son muy laxas a nivel de ligamentos tienen más tendencia a que se les salga el hombro. Son personas que es muy difícil que se hagan un esguince, no imposible, pero es más difícil, porque sus ligamentos toleran más el elongarse, tendrían que elongarse más para hacerse un esguince, pero son personas que, que son más inestables a nivel articular, entonces es más fácil que se te salga un hombro, ¿vale? Luxación, subluxación si sale poquito, así, ¿vale? Y lo de los orientales, el ilíaco le sujeta menos el fémur, ¿eso es mejor o peor? A nivel de, no sé si es mejor o peor la situación de los orientales, que tienen menos cobertura, es simplemente un hecho. Paralelamente suelen tener ellos mejor sentadilla, suelen reposar y descansar en sentadilla, seguramente esa estructura se haya adaptado a la función, al descansar más en esa sentadilla profunda, y estadísticamente tienen, los chinos en concreto, tienen menos lesiones de cadera que nosotros, ¿vale? De tipo artrosis y demás que las lesiones de este. Vale, entonces, el hombro tiende a lesionarse mucho, ya vamos viendo que habrá que tener mucho cuidado. ¿Qué estructuras se suelen lesionar mucho en el hombro? Principalmente tendones del supraespinoso y de la cabeza larga del bíceps,
¿vale? Que el bíceps es un músculo biarticular, la cabeza larga del bíceps es biarticular y también es flexora del hombro, pasa por aquí, ¿vale? También hace el gesto de flexión del hombro, aparte de flexión del codo. Cuando yo hago gestos de este tipo, extiendo el hombro y se adelanta, como veis, aquí la cabeza del húmero, estas estructuras sufren tensión excesiva, ¿vale? Sufren cargas excesivas, las que pasan por aquí, la cabeza larga del bíceps y demás. Si yo a eso le sumo carga y kilos, pues más carga que sufre esa estructura y más que tiende a sufrir. Entonces, ya adelantamos que todo este tipo de gestos, cuando empuje o cuando traccione, van a generar riesgo en la cara anterior del húmero. Aparte, existe un pequeño espacio en la escápula, arriba donde tiene la estructura, se llama el acromion, pasa un espacio por debajo, el espacio subacromial que se llama, por donde pasa el tendón del supraespinoso y el tendón de la cabeza larga del bíceps. Este espacio, con estas posturas, adelantando los hombros, se cierra, ¿vale? Cuando yo adelanto la escápula, se inclina hacia adelante, se cierra un poquito. Entonces, las estructuras que pasan por debajo son más susceptibles de generar roce, de generar daño. Nosotros, por la cultura o por lo que sea, a lo largo de los años tendemos a estas posturas, y las personas ya mayores, o a partir de 50 años y demás, tienden a tener más estas posturas y pierden rango de movimiento de flexión, de hombro, porque necesito que la escápula se recoloque para yo poder seguir con el hombro para adelante, para arriba, ¿vale? Entonces, ya presuponemos que ese espacio está un poquito cerrado y que va a ir generando daño. Entonces, nosotros vamos a fomentar que las escápulas se muevan acompañando al húmero. Ahora, cuando yo empujo y tracciono de forma horizontal, esto sería de forma horizontal, luego de forma vertical, cuando yo empujo y tracciono, lo que tendría que pasar es, cuando yo flexiono el húmero, la articulación glenohumeral, el hombro, vamos a decir, la escápula tiene que acompañar, se mueve asomando, enseñando la cabeza del húmero hacia adelante, y al revés, cuando se extiende, cuando se va para atrás, si no quiero que pase esto, la escápula debería acompañar, irse para atrás en una abducción, rotación externa, inclinación hacia abajo, ¿vale? Que sería este movimiento de la escápula. Así que cuando yo reme ya voy a preocuparme de juntar las escápulas atrás, si voy con dos manos, o por lo menos de que el hombro vaya para atrás. Pero cuando empuje también, si empujo desde aquí, tengo que salir desde aquí. Y así va a sufrir menos el hombro. A su vez, se cierra ese espacio subaracromial cuando yo elevo los hombros. Entonces, tengo que buscar esa depresión de las escápulas, descenso. Y este sería el movimiento seguro. Simplemente es, para yo aumentar el rango seguro de mi hombro, se tienen que mover todas las articulaciones del hombro en consonancia. Visto desde fuera para nosotros va a ser simplemente que las escápulas se muevan junto con el hombro. ¿Qué pasa si hago un press banca y estoy tumbado boca arriba y no puedo mover los hombros, las escápulas? ¿Qué se suele hacer o qué se suele decir? ¿Vosotros qué hacéis? Arqueamos. Cuando arqueamos estamos extendiendo la espalda. Poneros de pie. De pie, stand up. Cuidado la barra que te das. Vale, si yo estoy quieto aquí, dejo los brazos muertos y extiendo la columna a tope, que como cuando nos tumbamos y hacemos ese arco, ¿qué pasa con las escápulas? Abducen, bajan y se inclinan, todo lo que estábamos pidiendo, ¿vale? Se colocan en esta situación favorable. Y cuando yo hago esto, lo que suelen hacer los powerlifters, ya dejan fijadas las escápulas aquí. Se clavan contra el banco, esa era la respuesta que esperaba. ¿Vale? Entonces yo genero y no terminan el movimiento. Ellos no terminan el movimiento aquí, ¿a que no? Terminan aquí. No se acaba protrayendo, ¿vale? Si yo quiero un movimiento completo de empuje, sí que acabaría protrayendo, que además involucraría más la musculatura del serrato anterior, que es la principal que protrae y también rota externa la escápula, ¿vale? Pero en un contexto de generar más fuerza, con esto me vale. Además, con ese arqueo, bueno, están generando muchos contextos. Estoy haciendo un press un poquito más vertical hacia abajo. Haría un press horizontal y esto sería un press vertical hacia abajo, donde yo levanto más peso generalmente, en un press banca normal o en un press banca declinado. ¿Vale? ¿Y dónde levanto más? ¿En un press banca normal o en un press militar? ¿O en un press inclinado? En press banca normal, ¿no? Entonces, cuanto más empujo hacia abajo, más fuerza puedo hacer.
más palanca favorable para una musculatura grande que es el pectoral. Entonces, ellos se arquean, aparte de para comprimir toda la zona y poder aplicar fuerza desde dentro, para situar al hombro en una situación más favorable y para hacer un press más declinado, para que tengas capacidad de hacer más fuerza y para recortar el rango de movimiento también. Pues si hago el arco, ¿vale? Ahora ha cambiado, creo, la normativa, ha habido algún cambio y tal. Vale, tienes que... Sí, lo había visto que había cambiado, para no exagerar tanto el arco. ¿Vale? Pero vemos cómo extendiendo... Ya, entonces en un prebanca normalmente tiendo a extender. Vale. Entonces esto es lo que yo te voy a hacer con el hombro. Vamos a probarlo nosotros. Vamos a hacer de momento el gesto de traer de un remo manteniendo las escápulas hacia adelante. Hombros atrás, entonces se me genera un poquito de chepa. ¿Vale? Echo el hombro hacia adelante y aquí decimos que aquí esto es lo que sufre. Pero no solo esto, también a nivel cervical y demás. Entonces ahora vamos a hacerlo bien, escápulas hacia atrás, remo. ¿Y ahora qué va a pasar? Vente por aquí. Si yo quiero decir cuánto rango de extensión tiene el hombro, el que el hombro se extienda significa que la mano se vaya atrás. Diga atrás todo lo que puedas, todo lo que puedas. Ahora la otra, que se vea mejor desde ahí. Todo lo que puedas, todo lo que puedas. Digo, ¿este es el rango de extensión del hombro? No, esto es mentira. Porque para llegar aquí está inclinando la escápula. Entonces, en un remo, si yo remo hasta aquí, pero sigo remando, por narices va a pasar esto. Entonces yo tengo que tener claro hasta dónde llego, y es hasta donde mi escápula me permite. Hasta aquí es el remo, todo lo demás es falso. ¿Entendemos? La escápula, es que pensar en la escápula como la base que sostiene aquí el hombro, entonces tiene que irse colocando para apuntar hacia donde quiere ir el hombro. Si el hombro llega hasta aquí, extiende el codo. Si llega hasta aquí y quiere seguir, la escápula se inclina para asomar la base del húmero y que pueda llegar más lejos. ¿Vale? Pero no me interesa llegar más. De hecho, si a esto le sumo una rotación interna, aquí esto es lo que te hace un poco la policía, ¿no? Para pillarte, más o menos. Y aquí duele. Duele, ¿vale? Gracias. ¿El este? En una protracción. No, estamos hablando de rangos en los cuales hay más o menos carga. La protracción no hay problema. Aquí, si yo tengo la columna neutra y demás, estoy protrayendo, no pasa nada. No pasa nada. El problema que hemos dicho es la extensión del hombro con protracción. Chicos, escuchar, si hay protracción con flexión del hombro, no pasa nada. Si hay protracción con extensión del hombro, aquí ya esto sí que está fuerzas, ¿vale? Se molestan un poquito, ¿vale? Además, hay movimientos acoplados también, que sería cuando yo empujo, cuando flexiono el hombro, la rotación interna va asociada, y cuando tracciono, la rotación externa. Si tracciono y hago una rotación interna, ¿vale? Que es eso que te hace la policía, ahí es donde se genera todavía más carga, ¿vale? Bien, esto por un lado. Por otro lado, ya sabemos que para casi todo el mundo, porque luego cada persona es un mundo, si subo en cuanto a abducción del hombro, si aumento, que sería esto, abducir, ¿verdad? Si aumento de 60 grados de abducción, que sería más o menos por aquí, esto serían 90, 45, 60, un poquito más. Si aumento de 60, el espacio subacromial se cierra excesivamente, y si a eso le aplico cargas, Tú dijiste que aquí, ¿no? Que aquí. Claro, eso es lo que estoy diciendo. A partir de 60 grados, de aquí para arriba, ya se cierra ese espacio y ya puede doler más. Además, tengo menos control sobre la escápula. ¿Vale? Aquí tengo más control de retracción, aquí menos. Y ir probando. Cuanto más arriba, menos control sobre la escápula tengo. Lo que empiezo a hacer es compensar con el cuello, pero aquí abajo tengo mucha más movilidad de las escápulas. Si probáis hacer esto o hacer esto, ¿dónde se mueven más las escápulas? Abajo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el punto guay que tendría que hacer para empujar? Pensando en el patrón básico de movimiento, es decir, que tengo que aplicar la máxima fuerza posible. Creo que tengo más a 45 que pegado de todo. Más movilidad de escápula. Vale, puede ser, sí. Sí, ¿vale?
Ahora, ¿cuánto tengo que abrir? Pues aquí lo importante realmente es hacia dónde quiera empujar. Si yo tengo un agarre cerrado y abro los codos a esos 60 que hemos visto, mis antebrazos están empujando hacia adentro, ¿vale? Imaginaos que ahora quiero remar, ¿vale? Un agarre cerrado. Y abro los codos para que haya 60 grados de abducción. Hemos dicho que no hay problema del hombro, pero los antebrazos están mirando en esta dirección. Vale, ¿por qué son importantes los antebrazos? Porque me van a marcar la dirección hacia donde yo estoy aplicando la fuerza. Si yo quiero tirar de aquí para abajo, mi antebrazo va vertical para tirar abajo. No hago esto, ¿a qué no? Si hago esto, significa que estoy tirando abajo y a la derecha también. Estoy haciendo esto, mi fuerza va en esta dirección. Si yo agarro y hago esto, estoy en otras direcciones, ¿vale? Idealmente tendría que ir el antebrazo hacia donde yo quiera aplicar fuerza. Pues aquí es igual. Tengo un agarre cerrado, lo normal es que cierre también más los codos, para que el antebrazo se sitúe en una posición en la que está empujando. Y lo normal es, si hago un press banca, tendría una anchura, la más eficiente suele ser de 1,5 por el ancho de los hombros, es decir, si mi ancho de los hombros es esto, pues le sumaría el 0,5, sería un poquito más ancho. Y cuando subo y bajo, mis antebrazos van verticales, ¿vale? Y en una flexión igual. Entonces aquí hacíamos la prueba, vamos a hacerla, de cuál es la anchura perfecta. ¿Qué pasa con las flexiones? Que yo pongo a una persona de normal y te las hace aquí, ¿a que sí? Abre los codos. ¿Por qué? Pues está haciendo trampa y no está levantando. Cuando hago esto, estoy levantando la parte de arriba, pero no estoy haciendo fuerza por levantar todo el cuerpo. Si yo quiero hacer una flexión levantando todo el cuerpo de golpe y la pongo aquí o aquí, aquí me cuesta mucho más, os lo garantizo. ¿Vale? Si me cuesta menos es que estoy falseando. Entonces, aquí hacíamos la prueba de, ya la vamos a hacer y así lo tenemos también en cámara, de la flexión. Venga, vente, ¿la haces tú? Entonces, para saber de forma natural cuál sería el agarre, la anchura óptima para la flexión, para aplicar fuerza, recordar que aquí estamos hablando del patrón de movimiento, que es el patrón base donde yo quiero aplicar más fuerza. Luego que haga una cosa u otra que pueda incidir más en un músculo, en una orientación muscular u otra, esa parte. ¿Vale? Entonces, aquí te tumbas boca abajo, con la frente en el suelo, y yo te digo, busca el punto, tómate tu tiempo, ahí puedo juntar escápulas y demás, para buscar el punto en el cual tú aplicarías más fuerza para subir de golpe. Donde tú lo sientas, para subir de golpe, y si puedes saltar, pues salto. Para subir todo de golpe. Venga, dale. A medida que vaya haciendo, ¿vale? Aquí todavía la fuerza se disiparía un poquito hacia atrás, estaría empujando un poquito para atrás. Si yo te digo, busca, cuando salto, llegar lo más alto posible con esto. Busca el punto que tú necesites, pero con la cadera tengo que subir lo más alto posible. ¿Vale? Entonces ya se va situando, lo veis, más vertical. Pero esto es como en los requisitos en la sentadilla y demás, que esto es lo ideal, pero para eso yo necesito movilidad, por ejemplo, de muñeca. ¿Vale? Hay gente que aquí no tendrá movilidad de muñeca, le dolerá o lo que sea y no podrá. ¿Vale? Entonces necesito cierta movilidad. Pero más o menos ahí sería donde yo aplico más fuerza. Claro, una flexión, la fuerza, ¿realmente la quiero 100% vertical? Porque subo así. Claro, la quiero cuanto más vertical mejor, pero no 100% vertical. Por eso a él le salía un pelín más así, ¿no? Para subir de golpe. Cuando ya le he dicho que piense en subir esta parte, pues a lo mejor ya acercas más los brazos porque sí que quiero un empuje más vertical. ¿Lo entendemos? Y el press de banca y eso sería igual. Gracias. O sea, en una flexión siempre subes un poco más No, yo quiero subir de golpe. Lo que pasa es que yo le he hecho poner el foco en la parte de atrás, entonces bajaba, ¿vale? Pero siempre quiero subir en bloque, en una flexión, mantener la neutralidad de la columna. En los presses y tracciones verticales pasa lo mismo. Cuanto más vertical el brazo, mejor. ¿Qué se suele decir en la dominada? ¿O qué sueles hacer cuando se hace esa dominada abierta, tan fea que hace casi todo el mundo? ¿Qué suele hacer la gente? Mete el codo, ¿no? Para comprimir, para empujar hacia acá. Pero si yo quiero un empuje 100% vertical, el agarre estaría un poquito más ancho, más estrecho, y hago esto. Busco con los codos un poquito por delante para verticalizar. Además, este gesto que lo vimos, cuando yo agarro aquí la barra está fija y meto el codo, ¿os acordáis? Cuando hacía esto,
Imagínate, esta es mi barra, esta es la barra, agárrala. Y ahora quiero meter el codo hacia adentro. El codo derecho, eso es. Esto está fijo, codo derecho. ¿Qué estoy haciendo en el hombro? Otra vez, saca, haz el gesto. Cuando meto hacia adentro el codo, ¿qué gesto estoy haciendo en el hombro? No. Rotación. Rotación externa. Es lo mismo que esto. Solo que aquí el punto fijo está aquí y aquí el punto fijo está en la mano. Estoy haciendo una rotación externa. Cuando yo roto externo el hombro, automáticamente la escápula, tú notas que se mueve, ¿vale? La escápula, tú solo piensas meter el codo. La escápula se posiciona, hace esa pequeña también rotación, de presión ligeramente, y se coloca en la posición más favorable para que no haya ese pinzamiento del que hablábamos subacomial, ¿vale? Entonces, va un poco, gracias, tanto en sentido de aplicar fuerza, de eficacia, como de seguridad, de eficiencia, de rota y se pone el hombro en la posición más favorable para traccionar, aquí o aquí. O sea, si tienes que levantar fuerza y estás así, automáticamente tu cuerpo va a hacer esto, va a comprimir aquí para empujar horizontal, ¿vale? Y todo lo que sea esto es un error técnico. Sí, lo que pasa es que vamos a ver compensaciones por falta de movilidad. La gente que no tenga rotación externa, que la hay, mucha, que no tenga suficiente rotación externa, va a seguir remando así, ¿vale? O empujando así. Y eso, entonces aquí tienes el hombro en rotación interna y la escápula mal posicionada, y eso sí que es riesgo para el hombro, ¿vale? Entonces, como norma general en empujes y tracciones vamos a tener las escápulas deprimidas y de ahí se van a mover libremente atrás y adelante junto con el brazo, y el antebrazo va a apuntar hacia la dirección que quiera. Entonces, las dominadas aquí, abiertas, la fuerza está hacia allá, ¿no? Cuando yo hago así con el codo, hacia adentro, estoy aplicando las fuerzas, hacia abajo y hacia adentro un poco. Eso va aparte, es un balanceo para restar carga. Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Esto es malo o bueno? No, es simplemente que la fuerza está en otra dirección. Entonces ya veremos más adelante con la biomecánica cómo lo que va a hacer es favorecer las fibras que estén más en esta dirección, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ven, si imaginaos que mi dorsal ancho tiene fibras así, tiene fibras más así y tiene fibras más oblicuas, sobre todo así oblicuas, en diagonal. Si yo hago la dominada aquí, el antebrazo está vertical, la fuerza está hacia abajo, las fibras que vayan más paralelas a esta fuerza se van a activar más. Cuando yo haga esto y el codo se meta hacia adentro, la fuerza va para allá, las fibras musculares que vayan más paralelas a esta línea de fuerza serán las que más estén en una situación más favorable para activarse, para contraerse y traer aquí el brazo. Hay que tener mucha más movilidad para meter el codo más fácil. Sí. ¿Vale? Y aquí hay muy poco control, más difícil el control de las escápulas y demás. ¿Vale? Entonces, es muy fácil ver en la dominada esto. Esto, ¿por qué? Hay falta de movilidad torácica o lo que sea. ¿Vale? Es fácil ver esto y esto es arriesgado para el hombro. Y cuanto más abro, más difícil hacer esto. ¿Vale? Más vais a ver esto. Más arriesgado. O sea, los agarres más abiertos son generalmente más arriesgados para el hombro. Igual que los agarres prono son generalmente más arriesgados para el hombro. Porque cuesta más rotar externo. Yo necesito rotar externo para situarlo en una situación, en un contexto seguro al hombro, ¿vale? Pero si tengo a alguien con muchos problemas de hombro, generalmente, hay excepciones, pero generalmente le hago agarres más neutros, o más supinos, más cerrados, no tan abiertos, ¿vale? Es más fácil controlar ahí el hombro. Pero Dani, cuando haces una rotación interna del hombro, estás haciendo también una flexión, ¿no? ¿O qué es flexión de hombro? Flexión de glenumeral es esto. Es levantar el brazo. Claro, y aquí, esto es rotación interna. No, ahí estamos viendo la escápula. Y cuando me has dicho aquí, esto es rotación interna. Sí, estamos haciendo esto. Ah, vale. Esto para allá es rotación externa, para allá es rotación interna. Del hombro. Sí. Vale. Dani, el face sería lesivo porque estás abriendo más el ángulo. El face pull, hay gente que lo hace así, no sé por qué, pero esto sí que sería arriesgado para el hombro. Lo normal es hacerlo aquí. Y cogiendo la
Sí, neutro según puedes coger en prono o como quieras también. Pero el face pull yo lo haría aquí, no lo haría aquí. ¿Vale? No obstante, la fuerza que yo estoy generando, si viene de abajo, por ejemplo, es esta, estoy a rotar externo, entonces tampoco es tan arriesgado para el hombro, ¿vale? Si tú te inclinas y, por ejemplo, haces desde arriba, una polea desde arriba, y tú te inclinas un poco y haces así, Estás haciendo casi más bíceps, ¿no? no, pero si te la tiras aquí, la tiras desde arriba, te inclinas no mucho, un poco, solo, y te la tiras para acá, eso es face pull. Sí, pero estás haciendo también un trabajo de flexión de codo aquí. Yo lo que hago aquí, fíjate, la fuerza viene de allí, lo que hago es la fuerza por extender horizontalmente el hombro y retraer las escápulas. Si lo hiciese aquí, o aquí, da igual que estés inclinado, de pie, lo que sea, estaría haciendo mucha fuerza por flexión del codo, que es ya el bíceps o el ancóneo. ¿Más cosas? No me dejo nada. Todos estos principios te valen para vertical, horizontal o vertical hacia abajo. Pero en los empujes verticales es más difícil controlar la escápula. Tanto aquí, que tiendo más a hacer esto, como aquí. Aquí es chungo. Tengo que hacer esto. Entonces, de forma segura para el hombro, tendemos a horizontalizar todos los empujes. Entonces, cuando yo hago unos fondos en paralelas, o hago esto con el hombro, tengo dos opciones, o hago esto con el hombro, o si quiero hacerlo bien, lo que hago es inclinarme un poco. ¿Vale? ¿Veis que extienden la espalda aquí un poquito y hago este gesto? Entonces, lo estoy haciendo un poquito más horizontal. Pero si lo hago 100% vertical, aquí no puedo controlar la escápula. Y en la dominada tres pares de lo mismo. Cuando subo, enseño el pecho a la barra, extiendo horizontal y trato de horizontalizar para el hombro, porque el hombro no está preparado para trabajar fuerza aquí o aquí, ¿vale? En rangos máximos. Entonces, trato de horizontalizarme un poquito más. ¿Vale? Preses, empujes y tracciones, así como principios básicos, que luego ya veis que sabiendo esto, yo ya me puedo meter en el ejercicio que quiera, remo, giro, andadera, ya simplemente sé las tres cosas que me van a dar seguridad al hombro. Los fondos aquí en paralelas, dices. Sí, pues eso que hemos dicho, que se controla aquí poco, porque quieres bajar más, igual que las flexiones, llega a un punto que yo quiero bajar más, y ya, o lo que decía en el remo, habéis visto cuando ha salido Dani, quiero seguir extendiendo el hombro, pero es que el hombro ya no tiene más rango de extensión, y cuando hago esto, mi hombro ya no tiene más rango de extensión, tiene que seguir la escápula, mi hombro no da más, entonces todo depende, es arriesgado en tanto que lo haga mal, y es muy fácil hacerlo mal. Hay ejercicios que es difícil hacerlo mal. En los verticales es fácil hacerlo mal. Pero sí sería arriesgado para el hombro, efectivamente. Claro, yo hago unos fondos en paralelas. Es fácil horizontalizarme, me voy inclinando y subo. Ahora, si hago los fondos aquí atrás, como silencio, como me decías el otro día tú, los fondos aquí atrás, estos típicos de tríceps, ¿cómo colocas aquí la escápula? Esto que te pones aquí en una escalera o en un cajón y haces esto, ¿cómo colocas aquí la escápula? Esto para el hombro es, chicos, es mucha carga. Pero de nuevo, vuelvo a repetir, es carga que tolera la articulación. ¿Es bueno o malo? No, es neutro, es carga. Ahora, si ya sabemos que es una articulación que tiende a recibir mucha carga, que es poco congruente, que no está hecha para trabajar con mucho peso, como las caderas están hechas para soportarme a mí, pero el hombro no, nosotros fisiológicamente no estamos hechos para tolerar mucho peso aquí encima. Entonces es una carga que es una articulación que tiende a lesionarse, que no está preparada para recibir muchas cargas, que es poco congruente. ¿Le voy a meter yo más carga extra? Pues eso ya es la decisión que toméis cada uno. Pero malo como tal, no, es carga que le meto. Por como está hecho nuestro hombro, pues es una carga excesiva para una región concreta. Pensar que la carga de presión, la presión es igual a la carga dividido entre el área. Si yo tengo más área, si aquí está mi hombro bien ubicado, toda la carga que yo le meta
se reparte en todo el área de la cabeza del húmero. Si yo hago esto, ahora ya la cabeza del húmero se anterioriza y solo contacta la parte de adelante. El área de contacto es menor y ante la misma carga la presión va a ser mayor porque el área de contacto es menor. ¿Sí? Si yo estoy de pie con los dos pies, la presión que recibe, las fuerzas que reciben mis pies se reparten. Si hago esto, este pie es mayor porque sigue la misma carga, que soy yo, 70 kilos, 72 kilos, de puro músculo, pero 72 kilos. Y ahora, en lugar de en dos piernas, en una, pues recibe este pie más carga. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Igual que la rodilla, cuando hablamos de la sentadilla, cuanto más flexiono, menos base de contacto hay, pues más presión se lleva. ¿Es bueno o es malo? No, es carga. Ya veremos si tu estructura está hecha para tolerarla, o poco a poco tengo que ir adaptándome, ¿vale? O sea, que tú, por ejemplo, a una persona que tolere menos el hombro, haría más fondos de tríceps en paralelas. O sea, yo me baso en criterios de eficiencia, es decir, eficacia y seguridad. Y yo digo, ¿qué eficacia tiene esto para los tríceps? Vale, pues está bien, o para los tríceps o lo que sea, trabaja bastante los tríceps, perfecto. ¿Qué seguridad? Poca. ¿Tengo otros ejercicios, otras variantes, otras posibilidades que trabajan eficientemente el tríceps, pues empuje con más seguridad? Sí, pues por mi criterio elijo esos, porque a nivel de eficiencia, es decir, eficacia con seguridad, me aportan más, ¿vale? ¿Me va a aportar más activación esto que esto? ¿Empujar aquí que empujar aquí? ¿Más activación del tríceps? Un poquito, es diferente porque, bueno, cuando yo esto ya lo veréis, cuando extiendo el hombro, como ahí el tríceps es biarticular, también estoy recortando, estoy trabajando y haciendo más hincapié en otra cabeza, pero que da igual, que lo puedo hacer en otras posiciones, ¿vale? Más seguras. Y que si yo quiero aumentar la actividad muscular, aumento la carga y ya está, aumento los kilos y ya está. O sea, puedo posicionar el ejercicio, puedo colocarme de un lado o de otro. Por ejemplo, el press banca que ha inclinado activa un poquito más las fibras claviculares o superiores, ¿vale? Pero si hago un press banca inclinado con un 40% del RM o hago un press banca normal con un 80%, os aseguro que activa más las fibras claviculares el press banca normal con el 80%, porque ahí ya se tiene que enchufar todo para empujar, ¿vale? Entonces, en lugar de hacer aquí, que además no puedo cargar mucho peso, a lo mejor hago otro ejercicio y le meto más kilos y ya está, solvento esa activación que yo buscaba, si es lo que busco, que el tema de activación muscular lo vamos a buscar sobre todo en tema de hipertrofia, un poco más, ¿vale? ¿Empujes y tracciones está más o menos entendido? Sí, una pregunta, no está mal tampoco hacer movimientos, o sea, ejercicios más específicos para desfocalizarte en otras partes del músculo. Ponme un ejemplo que no entiendo. Lo que acabas de decir, que a lo mejor justo la parte que yo no conozco, lo del pectoral, que dijiste, que trabajarías más en un 80, pero es banca normal que en banca inclinada. La parte, ¿qué parte del pectoral? Clavicular o las fibras superiores. Pero, sin embargo, si quieres trabajar menos la otra parte, eso pues no está mal, es más específico, ¿no? No está mal. Siempre luego tú valoras el riesgo que pueda tener, ¿vale? Que es el punto. No está mal, sino todos los ejercicios son herramientas. Como lo que dijiste para hacer core, que con una dominada harías mucho más que con crunches, o sea, con dominadas que con crunches, pero si no quieres hacer bíceps porque ya te has tirado toda la tarde haciendo bíceps y espalda. Claro, hago un ejercicio analítico, sí. Si aquí no hay cosas mejores o peores, son herramientas, tenemos que todos saber qué aporta cada herramienta, cuanto más sepas mejor, ya está, y luego tú decides cómo orquestarlas y utilizar una u otra. Sí, efectivamente. Y una cosa, ¿qué opinas de los crunches? O sea, Del crunch abdominal. Esto es lo mismo que cuando hacemos esto. ¿Es malo? No es malo, lo que estoy es generando una carga compresiva, ya hemos dicho, cuando yo hago un crunch abdominal, genero una carga compresiva porque contraigo la musculatura de aquí, y a eso sumado a una flexión lumbar. Cuando... que era solo de hacer esto. Sí, un test.
¿vale? Y O sea, se hagan hacer fijar. pero que no es malo como tal, lo que pasa es que estoy generando mucha carga a la columna lumbar cuando hago el crunch, ¿vale? Si lo hago sin mano, seguramente acabo tirando el cuello y efectivamente la cervical se lleva, pero bueno, lo podría hacer aquí, me da igual. O con las máquinas estas que hay que... Yo estoy metiendo cargas compresivas más flexión de tronco. La flexión lumbar ya sabemos que es un mecanismo de lesión, que la gran mayoría, la lesión por excelencia es la protrusión o la hernia lumbar posterior, que al flexionar, luego aparte nos pasamos horas y horas del día aquí. Entonces yo estoy fomentando eso más meterle carga. Para mí no es necesario. ¿Por qué? Porque hay muchas alternativas que activan bien el reto anterior del abdomen, entre otras, ¿vale? Hay muchas más alternativas y no requieren de esa flexión de tronco con sumada carga compresiva y tal. Entonces, no es el demonio, no es que haya que eliminarlo, simplemente es un recurso más y tú valoras si para ti es interesante o no. En un malo como este, si haces un abdominal, no estás ejerciendo mucha fuerza aquí en el lumbar, o sea, prácticamente no lo ejerces porque antes del crunch, o sea, lo haces. Sí, la ejerce, porque hemos dicho que la contracción de la musculatura ya genera compresión, fuerzas de compresión. Si el disco intervertebral es así, aquí tengo el abdomen y aquí tengo la musculatura posterior, si aprieto más esa, la compresión viene aquí. Y yo le sumo a la flexión del tronco, ¿vale? Pues el disco intervertebral se presiona más por delante y se tensa más por detrás. El núcleo del disco vertebral se desplaza un poquito más hacia atrás. Y ya está, que tú tienes una buena estructura y eso lo tolera y tal, adelante. Bueno, pues yo qué sé, o sea, a lo mejor vas a competir en judo, que estás ahí en suelo haciéndolo, pues a lo mejor tienes que estar preparado para eso. Pero la gran mayoría de la gente ya sufre bastante tensión ahí como para meterle más. Yo no lo utilizo, yo personalmente.